Bueno, hablemos ahora de asíntotas horizontales y verticales. Decimos que una recta x igual a minúscula es una asíntota vertical de la gráfica de una función si al menos uno de los siguientes límites infinitos se cumple. El límite cuando x tienda a tanto por la derecha como por la izquierda, y que este sea igual a más o a menos infinito. Tenemos todas las posibilidades que se pueden presentar. Si alguno de estos límites ocurre, entonces estaremos ante la presencia de una asíntota vertical. Por ejemplo, si consideramos la función f de x igual 1 entre x menos a al cuadrado, cuya gráfica aparece ahí enseguida, veremos que al calcular el límite, cuando x tiende a por la izquierda, este límite es más infinito. Y cuando x tiende a por la derecha, este límite también es más infinito. En ambos casos, el límite infinito existe y por lo tanto se observa que en x igual a aparece una asíntota vertical. Y los límites pues están cumpliendo. Bueno, consideremos ahora otro ejemplo, es muy similar. Ahora tengo g de x que es 1 entre x menos a con un signo negativo. Esto me va a hacer que la gráfica cambie y ahora esté hacia abajo. Esto pues es completamente otra función. Si yo calculo el límite por la izquierda y por la derecha cuando x tiende a, ¿qué voy a observar? Voy a observar que ambos límites son menos infinito y por lo tanto tendremos también una asíntota vertical cuando x es igual a minúscula. Entonces, si alguno de los límites infinitos se cumple, estaremos en la presencia de una asíntota vertical. También decimos que la recta y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica de una función si al menos uno de los siguientes límites existe. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función, o el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Si ambos límites existen, entonces estaremos en la posibilidad de pensar en la existencia de una asíntota horizontal. Por ejemplo, tengamos esta función x entre x cuadrada más 1. Si calculamos los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, es decir, por ejemplo, aquí primero cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues es el límite de esta función. Y ahora nada más hay que considerar lo siguiente. X lo vamos a expresar como menos raíz de x cuadrada. No estoy haciendo nada incorrecto. Lo que pasa es que para poder dividir entre la variable de mayor exponente, que en este caso es x cuadrada, necesito yo tenerla tanto arriba como abajo de la misma, expresada de la misma manera. Raíz de x cuadrada es lo mismo que x. Y el signo será negativo porque estamos considerando que x tiende a menos infinito. Si hacemos ese truco, pues entonces, bueno, no tanto truco, sino esta transformación, podemos entonces ya dividir entre la variable de mayor exponente, que es x cuadrada, para tratar de eliminar la determinación. Aquí me queda x cuadrada entre x cuadrada, que va a ser 1, lo mismo aquí abajo, y aquí me queda 1 entre x cuadrada. Seguimos el procedimiento algebraico, aquí es 1, acá es otro 1, entre 1 más x cuadrada. Ponemos todo dentro de un mismo radical, con el signo menos afuera, no debemos de perder lo que viene desde acá. Y ahora me queda al calcular el límite, que esto es la raíz de 1 entre 1 más 0, porque acuérdense que este límite lo descomponemos como el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x por 1 entre x. Si recuerdan, cuando hablamos de límites infinitos y al infinito, ahí verán por qué. Y si recuerdan también la función recíproca, ahí se entenderá cuál es la causa de esto. Este límite vale entonces 0, me queda 1 entre 1, raíz de 1, con el signo menos afuera, este límite por lo tanto es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en menos 1, la recta y igual a menos 1 será una asíntota horizontal. Si ahora calculo el límite cuando x tiende a más infinito de la misma función, hago la misma transformación. En lugar de x pongo raíz de x cuadrada, pero ahora con signo positivo. Elimino la indeterminación dividiendo entre x cuadrada toda la expresión. Simplifico lo que se pueda. Coloco dentro de un radical, calculo el límite y llego a que esto es más 1. ¿Qué significa eso? Que tengo una asíntota horizontal cuando y es igual a más 1. Si nosotros graficamos la función, vamos a tener lo siguiente. Las rectas tanto y igual a 1 como y igual a menos 1 son asíntotas horizontales de la función. Entonces, aquí hago la aclaración de lo que decía al transformar el radical. En ambos límites se hizo que x fuera igual a menos raíz de x cuadrada
cuando x tendía a menos infinito porque x es menor que 0, y también x es igual a más raíz de x cuadrada cuando x tiende a más infinito porque x es mayor que 0. Esos son pues dos ejemplos de los cálculos de las asíntotas horizontales y verticales de una función. Y como ustedes pueden apreciar, está completamente relacionado con el hecho de que estamos utilizando los límites infinitos y los límites al infinito. Aquí ponemos algunas tareas para analizar qué es lo que pasa con las asíntotas de estas funciones que están aquí. Hay que buscar si tiene asíntotas tanto horizontales como verticales. Bueno, ahora hablaremos de la continuidad de una función en un punto determinado. Anteriormente, cuando empezamos a ver límites, utilizamos esta función para poner un ejemplo de lo que es el límite 2x cuadrada más x menos 3 entre x menos 1. Esta función está definida, como ustedes pueden observar, para todos los valores excepto para x igual a 1, porque el denominador se anula. Entonces, esa función ya la hemos visto y sabemos también que su gráfica es esta que está aquí. Si ustedes ven, el punto 1,5 no aparece en la gráfica porque cuando x es igual a 1, la función no está definida y en ese momento le debería de corresponder el valor 5. Por lo tanto, el punto 1,5 no pertenece a la gráfica de la función y la función es discontinua para el valor x igual a 1. Si de alguna manera definiéramos nosotros una nueva condición de tal manera que f de 1 fuera igual a 5, ¿qué ocurriría? Entonces la función sería continua para todos los valores de x. ¿Qué significa eso? Es como si este punto que está aquí lo rellenáramos con esta condición que f de 1 sea igual a 5. Si eso lo podemos hacer, entonces vamos a lograr que la función sea continua para todos los valores de x. Este análisis es el que nos va a permitir saber cuándo una función es continua o discontinua en un determinado valor. Y además nos va a poder permitir definir lo que es la continuidad de una función. Anteriormente hablábamos de su trazo, de su dibujo, etc. Pero ahora tenemos que definirlo de una manera formal. Una función es continua para un valor x igual a si y solo si las tres condiciones siguientes se cumplen. 1. Que el valor de la función f de a exista. Que el límite cuando x tiende a de la función exista también. Y la tercera, que el límite cuando x tiende a de la función exista y sea igual al valor de la función en a. Si una o más de esas condiciones no se cumplen, entonces la función es discontinua. Por ejemplo, consideremos otra vez la misma función 2x cuadrada más x menos 3 entre x menos 1, me faltó el denominador, cuando x es distinto de 1, es decir, la primera condición es esta. X distinto de 1 pasa esto. Si x es igual a 1 pasa esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que f de 1 es igual a 2. Bueno, analizándolo, ¿qué tenemos que considerar? Pues tenemos que considerar primero si existe o no el valor de la función. F de 1 es igual a 2, está definida en la primera de las condiciones de la función. El límite cuando x tiende a 1 tenemos que calcularlo tanto por la izquierda como por la derecha. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es el límite de esta expresión. Ya hemos visto que esto hay que factorizarlo para poder eliminar la indeterminación. Lo factorizamos, eso va a permitir que aquí ambos binomios se cancelen. Y entonces me quedará el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x más 3, que es igual a 5. Entonces, en ese caso, el límite por la izquierda existe y es igual a 5. En el segundo caso, cuando el límite tiende a x por la a 1, cuando el límite tiende a 1 por la derecha de f de x, otra vez pasa lo mismo, lo calculamos, otra vez tenemos que factorizar para poder eliminar la indeterminación, si no, no es posible. Y entonces llegaremos a que ese límite también es igual a 5. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el límite de la función por la izquierda y el límite de la función por la derecha son iguales. Es decir, 5 es idéntico a 5. Y si esto ocurre, el límite único o límite bilateral
existe y es igual a 5. Entonces la segunda condición se cumple también. La tercera condición es que exista el valor de la función y que sea igual al límite. F de 1 es igual a 2, límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 5. Entonces, el valor de la función y el límite son diferentes. A pesar de que los dos existen, son diferentes. Por lo tanto, la función no es continua cuando x es igual a 1. Su gráfica es similar a la que habíamos dibujado anteriormente, porque como podemos apreciar, es el mismo ejemplo. Nada más que le dimos aquí la condición de que cuando x vale 1, la función vale 2. ¿Qué significa eso? Es como si el punto se hubiera caído de la recta hacia abajo, pero en este caso no coincide con el lugar que debería de tener, ¿verdad? Si quisiéramos que la función fuera continua. Por lo tanto, existe tanto el valor de la función como el límite, pero la situación es que son diferentes, y si son diferentes, simplemente la función es discontinua. Bueno, pongamos otro ejemplo. G de x, 1 entre x menos 2. Tenemos ahí esa función y tenemos su gráfica. Como pueden ver, es una hipérbola equilátera cuya asíntota vertical es x igual a 2 y cuya asíntota horizontal pues es el eje de las x. Si ustedes ven, g de 2 no existe. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es menos infinito y cuando tiende a 2 por la derecha es más infinito. Ambos límites unilaterales son diferentes. Por lo tanto, no existe límite único o bilateral. Y si no existe límite único y bilateral y no existe el valor de la función, entonces simplemente ninguna de las dos condiciones existe y por lo tanto la función es discontinua para x igual a 2. Otro ejemplo. Ahora consideremos la función h de x igual 1 entre x menos 2 si x es distinto de 2 y 3 si x es igual a 2. Si ustedes ven, es la misma del ejemplo anterior, pero tiene una condición adicional, que la función vale 3 cuando x vale 2. ¿Sí? Entonces, es la gráfica de la hipérbola más un punto. Veamos qué pasa. El valor de la función h de 2 es igual a 3. Simplemente de aquí de la gráfica se ve y de la segunda condición. El límite por la izquierda no existe. Por la derecha tampoco, porque el límite por la izquierda es menos infinito. El límite por la derecha es más infinito. Por lo tanto, no existe límite único bilateral. Por lo tanto, la función es discontinua para x igual a 2. Sin embargo, aquí existe el valor de la función y en el ejemplo anterior no existía. Entonces, por esa situación de que límites por la izquierda y por la derecha son diferentes, la función es discontinua. Pongamos otro ejemplo. 3 más x cuando x es menor o igual que 1. 3 menos x si x es mayor que 1. La gráfica de esa función está aquí. Son dos rectas que dependientes diferentes que no se cortan. Veamos. El valor de la función j de 1 es igual a 4. ¿Por qué? Porque me dicen que la función es 3 más x cuando x es menor o igual que 1. Entonces, cuando es igual a 1, es esta regla de correspondencia, la de arriba. Por lo tanto, j de 1 es igual a 4, porque 3 más 1, pues son 4, ¿no? Calculamos el límite. El límite por la izquierda, cuando x tiende a 1, de j de x es el límite considerando 3 más x. 3 más x es 3 más 1, que son 4. El límite por la izquierda vale 4. Por la derecha quiere decir que es para valores mayores que 1, de acuerdo a cómo está definida la función. Entonces, el límite por la derecha lo calculamos como 3 menos x. 3 menos 1 son 2. ¿Qué observamos? El límite por la izquierda y el límite por la derecha son distintos. Por lo tanto, el límite único o bilateral no existe porque 4 es diferente de 2. Entonces, no existe límite. La tercera condición, sí existe el valor de la función j de 1, que quedamos que es 4. Pero no existe límite cuando x tiende a 1 porque son diferentes los unilaterales. Por lo tanto, la función es discontinua. Fíjense ustedes cómo podemos tener casos en los cuales aparece a veces el límite, pero no aparece el valor de la función. Aparece a veces el valor de la función, pero no existe límite. Puede ocurrir que no existan ni el límite ni el valor de la función. Y puede existir que existan todos, pero que sean diferentes. Entonces,
La manera de poder determinar cuando una función es continua o discontinua va a ser calcular el valor de la función, calcular los límites unilaterales y ver si el límite único bilateral existe, y ver si el límite bilateral es igual al valor de la función. Si todo eso ocurre, la función es continua. Si alguna de esas cosas no ocurre, la función es discontinua. Pondremos algunos ejemplos también de tarea. Tenemos aquí varias funciones que hay que analizar si son continuas o discontinuas para algún valor determinado. Si ustedes observan, en algunas estoy indicando cuál es el valor que hay que analizar. En otras no pongo el valor, ustedes ya deben de ser capaces de determinar en qué valores la función es discontinua o no lo es. Y lo mismo deben de ser capaces de calcular sus límites. Son algunos ejemplos que nos van a permitir ahondar en este tema de continuidad. Debo aclararles que se acerca próximamente un examen.